Y hoy también vamos a mencionar otro misterio, que es el misterio de Cristo y la iglesia. Efesios 5:32, cuando un texto que hemos leído mucho, no vamos a entrar en él, solo lo voy a mencionar, pero habla acerca de la autoridad y hace una analogía, ¿no? Hace un símil, un paralelo entre la relación de Cristo y la iglesia y del esposo con la esposa, ¿no? Y entonces dice, maridos, amados vuestras mujeres, usted lo puede leer en Efesios 5, creo que está a partir del 17 o así, y empieza a hablar así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, empieza a hacer un comparativo de cómo es la relación del esposo con la esposa, así como Cristo a la iglesia. Y al final, en Efesios 5:32, que usted lo puede leer, dice, grande es ese misterio. Y dice el apóstol Pablo, más digo yo, acerca de Cristo y la iglesia. La relación que existe entre Cristo y la iglesia también es un misterio. Las personas, cuando nosotros nos invitan a una iglesia, a una congregación, a un lugar de reunión, nosotros no entendemos que estamos entrando a un misterio. Por eso muchas personas llegan, como siempre lo digo, a criticar. ¿Y eso por qué se hacen así? Y uno cuando va por primera vez mira todo, mira el que se paró adelante, mira el que se sentó, mira el que caminó allá. Uno empieza a mirar, es un mundo nuevo que uno empieza a descubrir, pero no sabe que está entrando a un mundo de misterios. Que la iglesia es un misterio y que la iglesia, la palabra del Señor enseña que es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios nos enseña que nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es que la iglesia. Muchas de las cartas que Pablo, de las 13 cartas paulinas, algunas recuerde que son epístolas pastorales, que son cartas personales, como la de Tito, la de Timoteo, la de Filemón, pero la mayor parte de las cartas que el Señor le dirigió al apóstol Pablo eran cartas dirigidas a las iglesias. Entonces, por eso usted encuentra la carta de Éfeso, la de Colosas, la de Colosenses, que era la iglesia de Colosa. Cada una de esas cartas iba dirigida a una iglesia, a una parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros no nos reunimos allí, como siempre decimos, porque nos caigamos bien, porque nos querramos mucho. No, nosotros nos reunimos allí porque empezamos en el momento que yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, paso a ser parte del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y dice, y miembros los unos de los otros. Quiere decir que yo no debo ir allí solo, como se menciona muchas veces, a calentar silla. Yo no puedo ir de espectador. Si yo en verdad soy un hijo de Dios, yo debo entender que yo, en el momento que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo empiezo a ser parte de un cuerpo. Quiere decir, y la palabra de Dios enseña que Jesús es la cabeza, porque dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando usted a nivel natural estudia esas verdades de una cabeza y un cuerpo en el mundo natural, usted sabe que en la cabeza es que manda la información a través del cerebro, como lo hemos enseñado muchas veces, algunas veces, es el cerebro el que manda la información a todo el cuerpo. Por eso le pido que abra su corazón y su entendimiento para que le sean reveladas estas verdades, este misterio. En el mundo natural es la cabeza, y en la cabeza está el cerebro, y es el cerebro que nosotros no nos damos cuenta, pero en milésimas de segundo, el cerebro le manda la información a todo el cuerpo para que usted pueda caminar, para que usted pueda reír, para que usted pueda mover una mano, para que usted pueda mover un pie, para que usted pueda ver. Los ojos no ven por sí solos, es el cerebro que le manda la información a los ojos. Usted levanta su mano derecha o izquierda porque su cerebro le manda la información a su mano para que se mueva. Y está conectado todo su cuerpo está conectado con el cerebro. Yo no soy médico, no me conozco todos los términos, pero los que son médicos lo entenderán más y podrán quizás tener una revelación mayor y más profunda, porque es el cerebro y todas esas venas, esas no sé todos los nombres que están conectadas con el cerebro que permiten que usted se mueva. Usted no mueve su pie derecho o su mano derecha o izquierda, usted no la mueve porque ella se movió sola. Es porque el cerebro le mandó la orden para que se mueva.
Por eso cuando una persona sufre daños cerebrales, depende si lo operan de un tumor o tiene algún problema de neuronas o tiene algún problema en su cerebro, sufre daños cerebrales. Algunas veces le dicen, quizás usted pierda la movilidad, quizás usted pierda la vista, quizás usted pierda el olfato, quizás usted pierda el habla, porque en esa cirugía le vamos a tocar esa parte que da la orden a su cuerpo para que usted ande. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esa analogía? Para llevarnos a entender que Jesucristo es la cabeza y Él es el que ordena el cuerpo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Él es el que dice, tú vas a hacer esto dentro de la iglesia. Yo te he traído a ser parte de mi cuerpo para ordenarlo y que funcione correctamente. Todos los creyentes y los hijos de Dios a nivel mundial representamos el cuerpo de Cristo. Entonces, Él a cada uno, y lo vamos a leer a la luz de la palabra, nos va organizando, escúcheme bien, como Él quiere. Repita, como Él quiere. O sea, Él es el que dice, tú vas a hacer mano. Él es el que dice, tú vas a hacer oreja. Él es el que dice, tú vas a hacer cuello, tú vas a hacer nariz, tú vas a hacer dedo. Pero el problema es que hay algunos que no les gusta la elección del Señor. No, es que yo me veo. Hermanos, lo primero que yo voy a empezar es a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi función dentro de tu cuerpo? Hermano, es lo mejor que usted puede hacer, es la mayor bendición que usted puede recibir después de aceptar a Cristo, después de ser parte del reino de Dios. Sea humilde, porque hemos enseñado acerca del falso concepto de nosotros mismos, de decir es que yo me veo. Por eso el falso concepto de nosotros mismos hace daño, tanto si tengo un concepto alto o muy bajo, porque yo hoy te digo, es Dios que decide cuál es la función que tú vas a realizar dentro de tu cuerpo, de su cuerpo, que es su iglesia. Eso no lo puedes decidir tú. No es que yo no me veo, es que yo no me veo haciendo eso, y Dios dice, pues yo sí te veo. O tú puedes decir, es que yo me veo haciendo esto, y Dios dice, yo no te veo. Yo ya elegí qué vas a hacer tú. Yo ya elegí qué vas a hacer tú. Yo me acuerdo cuando yo empecé la vida cristiana, yo como todos no tenemos ni idea de eso, yo empecé a ir a la iglesia, pues me estudiaba las prédicas en mi casa, me estudiaba los versículos que compartían en los cultos, no me perdía cultos, pero yo ni sabía qué cuerpo de Cristo ni nada, me iba a las vigilias, o sea, yo no me perdía nada, los estudios que daban en la iglesia lo hacía, pero yo no tenía ni idea. Me acuerdo que llevaba un año en el evangelio cuando el Señor me dijo que yo tenía un llamado pastoral. Y yo le dije, Señor, a mí, le dije, no, si yo veo a la pastora cómo sufre, yo veo a los pastores cómo sufren, yo le dije, yo para eso no sirvo. Yo primero, es que yo no me veo sufriendo y llorando, yo veo ellos cómo sufren por las almas. Yo le dije, yo no me veo haciendo eso. Yo le dije, déjame aquí tranquilita, yo con que ayude un poquito aquí en la iglesia, lo que me digan yo lo hago. Pero por eso a mí cuando hay personas que dicen, ay, usted de que entró no tenía ambición, le digo, no, yo no, o sea, yo no entiendo esas cosas que yo veo en muchos creyentes, honestamente yo no las entiendo. Yo no las entiendo porque yo no me veía haciendo eso, o sea, yo no es que yo iba a la iglesia y yo estaba metido en todas las cosas para que me pusieran y para ganar puntos con los pastores y todas esas cosas que la gente hace, yo no. Yo iba porque yo quería que Dios me transformara y que Dios salvara a mi familia, honestamente. Les digo la verdad. A mí todo el mundo me dice, ¿usted por qué se convirtió a Cristo? Porque yo quería que Dios salvara a mi familia, porque yo leía en la palabra del Señor que había una vida eterna y que después que uno se moría, pues depende de la decisión que tomara, o se iba al cielo o hacia el infierno. Entonces en mi corazón empezó un peso de que yo tenía que orar a Dios para que salvara a mi familia. Yo no iba por otro motivo y para que me transformara a mí.
Esa era mi única motivación de ir a la iglesia, de orar y ayunar. No era por puestos, esas cosas diabólicas que Satanás ha levantado. Sinceramente, es el mismo enemigo que levanta eso en las mentes y en los corazones. Su única motivación de buscar al Señor debe ser que Dios lo transforme y de extender su reino. Cualquier otro deseo es animal terrenal, diabólico y pecaminoso. Y pasa en muchos corazones, y entonces ¿yo qué voy a hacer, Señor? Hoy me están enseñando que eso no viene de parte tuya, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Orar y ayunar hasta que en mi corazón nazca la intención correcta de por qué yo debo buscarte. Y yo debo buscarte, Señor, para conocerte y ser esa lámpara, esa luz para otros. Yo empecé, que mi madre es testiga, que ella luego empezó a congregarse también. Y yo al año yo ya estaba predicando en la congregación, yo no sabía por qué me ponía. Yo no lo sabía, yo nunca iba detrás de, no, yo estaba en el equipo pastoral trabajando con los pastores, y yo ni idea por qué estaba ahí. Porque yo simplemente, el Señor sabía cuál era mi vida personal. Yo iba a la iglesia, me hacía mis estudios, oraba y ayunaba por los problemas que había en mi familia y porque yo quería que ellos se salvaran. El Señor sabía que ese era al que me encontraba en la calle y le hablaba de Jesús, pero no para que me dieran un puesto en la iglesia, y el Señor sabe que es así. Cuando decían a hacer células, pues yo me iba a hacer células, a ganar jóvenes, porque era el ministerio que estaba trabajando. Lo que me decían lo hacía, pero yo no tenía ninguna intención más allá de eso, que era hacer lo que se me decía que hiciera, porque yo no conocía nada de eso. Yo lo único que hacía era orar en mi casa, buscar a Dios, ayunar, cada área que Dios me mostraba. Daban un mensaje en el culto, decían que eso era pecado, y yo decía, yo no sabía que era pecado. Me iba a mi casa, oraba y ayunaba, Señor, ayúdame a que eso sea transformado en mi vida, porque yo no quiero ese pecado en mi vida. Cuando leía la palabra, descubría que había un pecado, y yo oraba al Señor que me ayudara a transformar, a quitar de mí ese pecado. Esa era mi vida cristiana. Hermanos, y uno no sabe que Dios tiene un orden y un llamado, pero Él a cada uno lo organiza donde Él quiere. Yo no sabía que yo iba a pastorear en España, o sea, nadie, a mí nadie me lo dijo. Nadie, yo no tenía no es que yo volví y yo empecé a buscar a Dios porque el primer día ya me profetizaron que yo iba a pastorear una iglesia en España. No, Señor, no tenía ni idea. Es más, cuando me fui a España yo no tenía ni idea. A mí me dieron una palabra profética empezando. Yo le dije, Señor, eso no es para mí, yo no lo quiero. Yo seguía asistiendo a mi iglesia normal, pero el designio de su voluntad para mí era esa, y lo ha ido revelando. Pero hermano, yo no buscaba a Dios por eso. Y yo te pido con todo el corazón de que tú decidas buscar al Señor, no por vanidad, no por un puesto, no por una posición, no. Él es el que organiza su cuerpo como Él quiere, y lo manda a uno donde Él decide que uno va a dar fruto, y es su plan y es su propósito. En el momento que nosotros empezamos a buscar al Señor de corazón, anhelamos que Él nos transforme, que Él haga de nosotros esas personas que Él quiere que seamos, que decidamos servir en las áreas que el Señor decía. Uno con humildad, vea que necesita esto para tal área, bueno, aquí estoy. ¿En qué área me necesitan? En eso. Yo pasé, como siempre digo, yo pasé por todos los ministerios. Yo pasé por todos los ministerios menos el de caballero, porque ese no podía. Pero a mí donde me decían, yo ahí con humildad, no es que eso para mí, no, yo debería estar, no, nunca, el Señor lo sabe. Una vez me pusieron a cuidar los niños y lo cuidé un solo día. La pastora me dijo, ese no es su ministerio, ya le dije, ese no es su llamado, usted no vuelva a cuidar los niños, porque me volví. Pero mi pasión eran los jóvenes, y allí sí me pusieron en jóvenes, y allí sí daba fruto. Y empecé a dar fruto, y una bendición a trabajar grupos de jóvenes, células de jóvenes, una bendición, y a donde me mandaban yo iba sin ningún problema, porque no había ninguna ambición desmedida. Hermanos, nosotros no podemos coger nuestros complejos, nuestros rechazos, nuestros vacíos para quererlos llenar en el reino de Dios. No, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y todos somos importantes. Todos somos necesarios. Diga, yo soy importante para el reino de Dios, y soy necesario en el reino de Dios.
Todos somos importantes y somos necesarios, pero hoy Dios quiere que tú abras tu corazón y entiendas que es Él el que determina en dónde debes estar y cómo debes servirle.